La guerra muestra lo peor de la humanidad: muerte, odio y destrucción. Sin embargo, a veces ocurren milagros increíbles en medio del horror. Esta historia habla de uno de esos milagros, relacionado con la presencia de Cristo en la Eucaristía. Para entenderlo, tenemos que viajar al año 1572, a Gorkum, una ciudad en los actuales Países Bajos. En ese tiempo, Europa estaba dividida por guerras entre católicos y protestantes. Las iglesias eran saqueadas, los sacerdotes perseguidos y la fe católica estaba en riesgo. Fue entonces cuando un grupo de soldados llamados los Mendigos del Mar llegó a Gorkum. Los soldados eran crueles y querían eliminar todo lo relacionado con el catolicismo. Lo primero que hicieron fue entrar a la iglesia principal, rompiendo la puerta con violencia. Dentro, el sacerdote y algunos fieles intentaron detenerlos, pero eran pocos y no tenían cómo defenderse. Los soldados los golpearon y los sacaron del templo. Luego fueron al altar, donde estaba el Santísimo Sacramento, la Eucaristía, que para los católicos representa la presencia viva de Cristo. Uno de los soldados abrió el sagrario con fuerza, tomó la custodia con las hostias consagradas y, con desprecio, la arrojó al suelo, dejando las hostias esparcidas por toda la iglesia. Uno de los soldados pisoteó las hostias con rabia, aplastándolas con sus botas sucias de lodo, mientras los demás reían a carcajadas. Creían haber humillado lo más importante del catolicismo, como si hubieran derrotado a un Dios invisible. Pero, de repente, todo quedó en silencio. Las risas se detuvieron y uno de los soldados, mirando al suelo, se puso pálido. Algo increíble estaba pasando: las hostias empezaron a sangrar. Primero fue una gota, luego otra, hasta que un flujo de sangre roja y viva comenzó a salir de ellas. Los soldados, que antes eran crueles y arrogantes, retrocedieron llenos de miedo. Algunos se persignaron, otros murmuraban palabras nerviosas, y uno incluso cayó de rodillas, aterrorizado. «Esto no puede ser», gritó. La sangre seguía fluyendo, como si Cristo mismo estuviera llorando desde el suelo de la iglesia. Un grupo de fieles que se había escondido en la parte trasera de la iglesia corrió hacia el altar. Se arrodillaron, llorando, porque sabían lo que estaban presenciando. Dios les estaba mostrando que la Eucaristía era real, que su presencia estaba allí. Sin embargo, los soldados respondieron de la peor manera posible. Llenos de orgullo y odio, se negaron a aceptar el milagro. Uno de ellos gritó: «Es un truco, esto no puede ser real». Otro, fuera de control, desenvainó su espada y comenzó a destruir el altar con furia. Pero lo peor aún estaba por suceder. Humillados y cegados por el odio, los soldados tomaron una decisión que marcaría su destino. Decidieron buscar a los sacerdotes y religiosos de la ciudad para acabar con ellos. No podían permitir que la noticia del milagro se propagara. Querían apagar la fe católica con sangre. Uno de los soldados, con la espada todavía manchada por los destrozos que había causado, dio la orden con voz fría y despiadada: «Busquen a los sacerdotes. No quiero que quede ninguno vivo». Los soldados salieron como si fueran bestias descontroladas, gritando por las calles, golpeando puertas y arrastrando a los creyentes fuera de sus casas. Exigían que les dijeran dónde estaban los sacerdotes y religiosos. Pero los habitantes de Gorkum, aunque estaban llenos de miedo, demostraron un gran valor: nadie habló. Esto enfureció aún más a los soldados, quienes comenzaron a usar métodos crueles. Quemaron casas, golpearon a los ancianos y amenazaron a los niños para obtener información. Poco a poco, lograron encontrar a los franciscanos y sacerdotes de la ciudad. Entre ellos estaba el padre Nicolás Pieck, un fraile franciscano lleno de fe y valentía. Cuando los soldados irrumpieron en el convento y lo amenazaron con sus armas, él no mostró miedo. Con una sonrisa tranquila, dijo: «Si he llegado mi hora, que sea para la gloria de Dios». Los soldados capturaron a 19 religiosos, los ataron con cuerdas y los obligaron a caminar por las calles como si fueran criminales. Los golpeaban y los insultaban, intentando quebrar su espíritu. Pero ocurrió algo inesperado. En lugar de rendirse, los sacerdotes comenzaron a rezar. Al principio, sus oraciones eran susurros, pero poco a poco se convirtieron en cánticos. Pronto,
Toda la ciudad pudo escuchar sus voces diciendo: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Su fe era más fuerte que el odio de los soldados, y sus palabras llenaron las calles con esperanza y valentía. Los soldados no podían entender lo que estaba ocurriendo. Estaban desconcertados. ¿Cómo era posible que esos hombres, heridos y humillados, pudieran seguir rezando en un momento tan terrible? Uno de los soldados, lleno de rabia, se acercó al padre Jerónimo de Bird y, sin pensarlo, le dio un fuerte puñetazo en el rostro. Con furia le gritó: «Tu Dios no puede salvarte ahora», pero el fraile, con el rostro ensangrentado, lo miró con calma y compasión. Con una voz suave, respondió: «Mi Dios ya me ha salvado. ¿Quién salvará tu alma?». El soldado, sorprendido por esas palabras, no supo qué decir. Por primera vez, el miedo pareció cambiar de lado. Los religiosos fueron llevados a una prisión improvisada, una bodega oscura y helada. Allí comenzaron días de sufrimiento inimaginable. Los soldados los torturaban sin piedad, les arrancaban trozos de piel, los golpeaban brutalmente y los dejaban sin comida ni agua. Pero lo más cruel estaba por venir. En un intento desesperado de quebrar su fe, los soldados llevaron las hostias profanadas ante ellos y les exigieron que las escupieran y las pisotearan. Uno por uno, los frailes fueron llevados frente a las hostias. Un soldado, con un cuchillo manchado de sangre, se inclinaba hacia ellos y susurraba al oído: «Hazlo, o morirás de la peor manera posible». Sin embargo, ninguno cedió. Ni uno solo. Cada uno, a pesar de su cuerpo lleno de heridas y sus labios temblorosos, se arrodilló con devoción y adoró la Eucaristía. Entre ellos estaba el padre Leonardo van Begel, quien, con sus dedos ensangrentados, tomó una hostia y, con voz débil pero firme, dijo: «Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme». Luego consumió la hostia frente a los soldados. En ese momento, un profundo silencio llenó la bodega. Los soldados, atónitos, no podían creer lo que estaban viendo. La fe de esos hombres era inquebrantable, más fuerte que cualquier tortura o amenaza. Esa misma noche, los soldados, incapaces de quebrarlos, dictaron la sentencia final. La última noche de los religiosos había llegado, pero su espíritu seguía siendo invencible. Esa noche, en la fría y oscura prisión, los frailes comenzaron a cantar. Sus voces llenaron el lugar con himnos de alabanza y salmos de esperanza. Cantaban como si supieran que, aunque sus cuerpos serían destruidos, sus almas estaban a punto de encontrarse con Dios. El padre Andrés Waters, quien al principio había sido el más temeroso, se levantó con lágrimas en los ojos y dijo: «Hermanos, qué hermoso es morir por Cristo». A la mañana siguiente, los soldados llegaron por ellos. Las puertas de la bodega se abrieron, dejando entrar la luz del amanecer. Pero para los 19 religiosos, no era el amanecer de la muerte, sino el de la eternidad. Mientras los llevaban hacia su destino final, el padre Nicolás Pieck dijo con firmeza: «Mañana moriremos, pero viviremos para siempre». Para ellos, el martirio no era el final, sino el camino hacia la vida eterna. El día había llegado. Los soldados entraron en la prisión con rostros tensos, incapaces de ocultar la gravedad del momento, incluso para ellos, acostumbrados a la violencia. Uno de ellos miró a los frailes encadenados y debilitados por las torturas y, con voz seca, dijo: «Es hora». Los religiosos, a pesar de sus cuerpos destrozados, se pusieron de pie. Algunos apenas podían caminar, pero ninguno se quejó ni mostró miedo. Se miraron entre ellos, intercambiaron leves sonrisas y comenzaron a marchar. El destino era un granero abandonado en las afueras de la ciudad. Al llegar, lo vieron, una enorme estructura de madera con vigas que formaban una improvisada horca masiva. El verdugo ya estaba allí, sosteniendo sogas en ambas manos. Los soldados los empujaron al interior del granero y cerraron la puerta detrás de ellos. Ese lugar era el último umbral antes del cielo, la prueba final de su fe. Entonces, apareció el capitán de los soldados, un hombre alto con armadura oscura. Miró a los frailes por un momento y habló con voz firme pero baja: «No tienen que morir hoy. No queremos más sangre. Si simplemente dicen que la Eucaristía es solo pan, podrán irse libres».
Sus palabras llenaron el lugar de un silencio tenso. Algunos frailes intercambiaron miradas, era la última tentación. El capitán se dirigió directamente al padre Nicolás Pieck, el líder de los religiosos, y le dijo: eres su líder. Si tú reniegas, ellos te seguirán. Todos los ojos se posaron en Nicolás. Débil por los golpes y con el rostro lleno de moretones, cerró los ojos por un momento. Luego, con una leve sonrisa, respondió: he dedicado mi vida a predicar que Cristo está vivo en la Eucaristía. ¿Y ahora quieres que lo niegue? No puedo. Y aunque pudiera, no lo haría. El capitán apretó los puños, sabiendo que había perdido. La decisión estaba tomada, los 19 religiosos estaban listos para morir. Uno a uno, fueron llevados a la horca. Subieron a los bancos de madera con las sogas alrededor del cuello, enfrentando la muerte con una fe inquebrantable. El padre Jerónimo de Bert, el más anciano de los frailes, miró al verdugo con calma y le dijo: hermano, que Dios te perdone por lo que estás a punto de hacer. El verdugo, con manos temblorosas, bajó la mirada. Desde su lugar, el padre Nicolás Pieck comenzó a rezar en voz alta: Padre nuestro que estás en los cielos. Los demás lo siguieron, y sus últimas palabras fueron oraciones. Entonces, el verdugo pateó los bancos, y el silencio llenó el granero. Lo último que se escuchó fue el crujir de las sogas tensándose. La tierra había recibido a 19 nuevos mártires. Sin embargo, algo extraordinario ocurrió. Los soldados, acostumbrados a la violencia, esperaban encontrar en los rostros de los frailes miedo, dolor o desesperación. Pero no fue así. Los religiosos murieron con expresiones de paz y alegría, como si ya estuvieran en la presencia de Dios. Uno de los soldados, aterrado, murmuró: no parecían hombres, parecían ángeles. El capitán, en silencio, se dio la vuelta y se marchó, sabiendo que había matado a santos. Con el tiempo, el granero donde murieron se convirtió en un santuario. Años después, cuando los católicos recuperaron la ciudad, encontraron el lugar abandonado y lo transformaron en un sitio de oración. El sacrificio de los 19 frailes y el milagro de la Eucaristía se convirtieron en una historia inmortal. En 1867, el Papa Pío IX los canonizó oficialmente, y desde entonces son recordados como los mártires de Gorkum. La noticia de lo sucedido en aquella oscura noche de 1572 no quedó en silencio. Primero, se habló en susurros entre las casas, luego, en reuniones secretas, hasta que la verdad cruzó las fronteras de Gorkum. Los frailes habían muerto, pero sus rostros reflejaban la paz de Dios. Incluso hubo quienes aseguraron que las hostias sangraron, como señal de que Dios estaba presente. Los mismos soldados que participaron en la ejecución no pudieron escapar de su conciencia, muchos vivieron atormentados por la culpa. Así, el sacrificio de los mártires dejó una huella imborrable, recordando al mundo la fuerza de la fe y la esperanza en medio del sufrimiento. Algunos de los soldados que participaron en la ejecución de los frailes no pudieron olvidar lo que vieron aquel día. Los rostros serenos de los mártires los marcaron profundamente. Algunos dejaron la vida militar, incapaces de cargar con la culpa. Otros incluso abrazaron la fe católica. El capitán que dio la orden de ejecución cayó en una profunda desesperación. Antes de morir, confesó sus pecados a un sacerdote y, con voz temblorosa, dijo: «Yo maté a hombres santos, y vi a Dios en sus ojos». Cuando terminó la guerra y los católicos pudieron regresar a Gorkum, buscaron el lugar donde los frailes habían sido asesinados. Al encontrar el granero, se arrodillaron y lloraron. Ese lugar, que fue testigo de tanto sufrimiento, se convirtió en un santuario. Construyeron una capilla en honor a los mártires y dejaron intacto el suelo donde cayeron sus cuerpos, como un recordatorio de su sacrificio. Con el tiempo, miles de fieles comenzaron a visitar el santuario. Algunos enfermos que tocaron la tierra aseguraron haber sido sanados milagrosamente. La sangre de los mártires no se derramó en vano. Más de 200 años después, en 1867, la Iglesia Católica reconoció oficialmente su sacrificio. El Papa Pío IX los canonizó, dándoles el título de los mártires de Gorkum.
Desde entonces, su historia ha sido recordada como un testimonio de fe, amor y la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Han pasado más de 450 años desde aquel día, pero el mensaje de los frailes sigue vivo. Nos enseñaron que la fe no son solo palabras, es entrega total, es amor hasta el final. Nos recordaron que la Eucaristía no es solo un símbolo, sino Cristo mismo vivo entre nosotros. En los momentos más oscuros, demostraron que la luz de Dios nunca se apaga. Como dice el Evangelio de Mateo 28:20, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. La historia de los mártires de Gorkum nos deja grandes lecciones. La Eucaristía es real, no es solo pan, es Cristo vivo. La fe es más fuerte que la muerte. Estos frailes pudieron haber negado su fe para salvar sus vidas, pero eligieron la eternidad antes que la comodidad. Su sacrificio demuestra que el mal nunca tiene la última palabra. Aunque intentaron borrar su testimonio con violencia, su historia sigue viva siglos después. Hoy recordamos su legado, una fe inquebrantable, un amor profundo por la Eucaristía y una entrega total a Cristo. Su sacrificio no fue en vano, y su testimonio sigue tocando corazones incluso hoy. Si esta historia te ha inspirado, compártela para que más personas conozcan el ejemplo de los mártires de Gorkum. Hemos llegado al final. Si este vídeo te ha inspirado, te invitamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este valioso contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestro próximo vídeo, donde seguiremos explorando datos importantes para tu vida. Agradecemos de corazón tu compañía en este viaje y el que formes parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desvelando los secretos que nos revela la Biblia. Será una aventura imperdible.